abrumador. Abrumador, es para poner nervioso el que está... Ahí está. Vale. Muy bien, buenas tardes a los que estáis aquí, a las que estáis aquí, gracias por venir. Buenas tardes a quien lo estáis viendo en directo y buenas, lo que sea, a quienes veáis este vídeo una vez que esté grabado y subido al canal de la Institución Libre de Enseñanza. Estamos en la Institución Libre de Enseñanza, es un lugar histórico de la educación y estamos en el último acto de un ciclo que hemos llamado de actualidad educativa, que empezó en septiembre y que termina ahora, hoy, 24 de junio. Y no es casual que terminemos con algo que a lo mejor para algunos o algunas no lo meterían en el cajón de actualidad educativa. Sin embargo, en esta casa y en este ciclo hemos pensado que la actualidad educativa era hablar con un filósofo, ni siquiera de la educación, pero un filósofo que no está en las portadas normalmente, que es como Josep Maria Esquirol. Estuvimos hablando con él a principio de curso, fue quien abrió este ciclo de actualidad educativa. Por este escenario han ido pasando distintas miradas de esto que hemos llamado nosotros actualidad educativa, que va desde la presentación de algunos libros, como vamos a hacer hoy, pero a eventos que tenían que ver más con mesas redondas. La última que tuvimos hace apenas 15 días trataba del tema de memoria y escuela, es decir, también tenía mucho que ver con cómo trabajamos la historia y la memoria histórica dentro de la escuela, pero hemos hablado de cómo enseñar o para qué enseñar literatura. Hemos hablado también de temas que a veces suenan más de actualidad, como el tema de las pantallas y cómo nos afecta a todas, pero también a los estudiantes. Como veis, bueno, es un ciclo que ha ido picoteando de distintas temáticas, casi salvo dos pantallas, me atrevería a que ninguna de esas temáticas que hemos traído aquí alguien normal en la calle pensaría que son actualidad educativa. Para nosotros sí lo son. Sí lo son porque defendemos mucho dos o tres ideas sencillas. La primera, que frente a este discurso de que en realidad a la escuela lo que le falta es más práctica, más utilidad, lo que defendemos es que probablemente a la escuela lo que le esté faltando para darle sentido, para tener sentido, más capacidad, no de teorizar en el sentido abstracto, pero sí de tener conceptos, conceptualización que permita entender lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando con la educación. Por tanto, frente a la idea de una escuela más volcada en la actualidad o en la utilidad, nosotros reclamamos una escuela que es consciente de su pasado, una escuela que es consciente de que necesita marcos conceptuales para entender lo que está pasando y de una escuela que a veces tiene que, yo creo que casi siempre tiene que leer a figuras como dos de las que aquí hoy vamos a presentar, Freire y Illich, ¿no? Dos figuras que leídos ahora en 2025 creo que cobran muchísimo sentido, ¿no? Entonces, por eso queremos cerrar este ciclo de actualidad educativa con esta mesa redonda. Yo voy a dejar la palabra a Laura Camas, de la Universidad Complutense, para que ella haga de maestra de ceremonias. Ella va a hacer de moderadora de esta mesa redonda. Os agradezco a los cuatro que hayáis aceptado la invitación, que estéis aquí, que hayáis tenido las ganas también de presentar en un contexto que no es el académico, que es un contexto más social, más abierto, pero que es muy importante dar ese paso, que hayáis aceptado presentar dos libros que en el fondo son dos libros académicos dirigidos a un público muy específico, ¿no? Entonces, os agradezco mucho que salgáis, ¿no?, de las paredes de la universidad, que estéis aquí hoy en esta institución y que hayáis aceptado participar en este cierre de ciclo con nosotros. Nada más, Laura, te dejo a ti la palabra y tú ya manejas la mesa como creas que es conveniente. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por esta introducción. I'm not sure, shall we do this in English, Spanish?
Spanish dijimos. Shall we do Spanish? Ok. Bueno, pues entonces bienvenidos y bienvenidas a la sesión que lleva por título Formación de Maestros para el siglo XXI y que incluye la presentación de dos libros que tienen pues mucho que decir con respecto a la formación del profesorado. A mí me gustaría presentaros a las personas que habéis sido pues, partícipes, ¿no?, de estos dos libros, y me gustaría leer la biografía de cada uno de estos ponentes. La biografía la tengo aquí, pero la tengo en inglés, entonces voy a intentar traducir pues, el extracto. En primer lugar tenemos pues a nuestra izquierda a la profesora Diana González Vidal, quien es pues, profesora y actual vicedecana de la Escuela de Educación de la Universidad de Sao Paulo. Y bueno, ella dice que es líder of the Thematic Project Knowledges and Practices on Border, que está pues, financiado por FAPESP, que es la Fundación de Apoyo a la Investigación en el Estado de São Paulo. Muchas gracias. Luego a pues su izquierda tenemos a la profesora Rosa Bruno Jofré, que es profesora en Queen's University, en la Facultad de Educación y en el Departamento de Historia, perdón, en la Facultad de Artes y Ciencias, y que ha sido pues, decana durante los años de 2000 y 2010 de esa facultad. Ella pues, bueno, investiga, su investigación ha sido financiada por Social Science and Humanities Research Council of Canada, que es una de las instituciones más importantes en materia de investigación, y ha recibido pues, diversos premios, entre ellos George Edward Clark Award de pues, la Asociación Canadiense Católica, de Historia Católica Canadiense, perdón, entre otros. Y a la izquierda de la profesora Bruno Jofré tenemos pues, al profesor John Helmo Zaldívar, profesor pues, de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente pues, ejerce en el Departamento de Estudios Educativos y bueno, con una larga trayectoria también pues, en el estudio de la historia de las ideas de la educación. Entonces, yo voy a proponer que comencemos ahora con la presentación de los libros. Si os parece bien, podemos empezar con el primero de los libros, que es Teacher Education at the Crossroads of Multiple Modernities and Internationalities. Presentado, bueno, en este caso las autoras son Diana y la profesora Rosa Bruno Jofré. Entonces, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Es un placer enorme estar acá. Muchas gracias por la institución libre de enseñanza de nos recibir acá, ¿sí? Por la acogida muy generosa y por las palabras iniciales. También gracias, Laura, por nos haber presentado. El libro que les voy a presentar, compartido con Rosa, porque lo compartimos la organización, que se llama Teacher Education at the Crossroads of Multiple Modernities and Internationalities, o sea, la formación de profesores, no entrecruzamiento entre múltiples modernidades e internacionalidades, los siglos XIX y XX. El libro está publicado en el portal de libros abiertos, o sea, en la plataforma de libros abiertos de la Universidad de São Paulo. Ahí está la tapa. Él hace parte de un proyecto, bueno, de dos grupos de investigación. Uno es este, Theory and History of Education, International Research Group, y el otro es el grupo que el proyecto que yo tengo sobre mi lideranza, que se llama Saberes y Prácticas en Fronteras por una Historia Transnacional de la Educación, siglos XIX, siglos XX, que tiene el apoyo de la Fundación de Amparo de Apoyo de la Investigación
del Estado de São Paulo, ¿no? Este libro, que está publicado entonces en Open Access, ustedes pueden entrar en la plataforma de libros abiertos de la USP y bajarlo. Está organizado en 5 partes, como ustedes lo ven ahí, y yo mal lo veo acá, pero voy a intentar mirarlo más cerca y así lo veo bien, ¿no? La primera parte está, que es una mirada transnacional hacia la historia de la educación. La segunda parte, que es sobre la circulación internacional del conocimiento pedagógico. La tercera parte, que está ligada a las mudanzas programáticas en la formación de docentes. La parte 4, que está la formación de docentes y las crisis climáticas. Y por lo último, la educación de profesores y la irrupción de la inteligencia artificial. Como ustedes pueden ver, son varias miradas hacia la formación de profesores y hay una cosa muy interesante en la organización de este libro, es que los textos están escritos en 3 idiomas distintos. O sea, hay textos que están en portugués, hay textos que están en español y hay textos que están en inglés. Entonces, además de poder bajarlo, puedes elegir el idioma que querés leer, lo que me parece muy bueno. Bueno, yo voy a presentar solo los artículos, los capítulos que están en portugués y después le paso la palabra a Rosa, que va a presentar los demás. Bueno, los artículos en portugués no, porque yo voy a presentar el mío también, el capítulo que yo lo escribí, que está en inglés, ¿no? Y que se llama la educación de profesores y la Liga Internacional por la Escuela Nueva, o en inglés, The New Education Fellowship. Y también trata de las conexiones y las desconexiones entre la NEF o la LIEN, ¿no? y la educación en Brasil, en los años 20 y en los años 40. Entonces es muy lindo que yo esté acá, porque trato también de la discusión de la escuela activa, pero en Brasil, pensándolo en relación al movimiento internacional. O sea, ¿cómo podemos conectar la educación en Brasil con la NEF? Entonces, yo sigo un poco las líneas de las personas que viajaron, claro, busco los congresos, las reuniones también, pero trabajo también con las traducciones y las ideas que circulan, no por las personas, o sea, con las personas, pero circulan por medio de artefactos culturales como los libros y las revistas. Entonces, desde ahí puedo acercarme de las conexiones y las desconexiones entre lo que pasaba en Brasil y lo que pasaba en otras partes del mundo. Entonces, este es el artículo, mi capítulo. Y después paso a los capítulos 3 y 4 de la parte 2, que están en portugués. Entonces, el primero es la biblioteca escolar y la formación de profesores en São Paulo, Brasil, en 1886 a 1926, apropiación y circulación del conocimiento pedagógico. Está escrito por Ana Clara Bertoletto Neri y Angélica Pal Oriani. Las dos son profesoras de la Universidad Estadual de São Paulo. Entonces yo estoy en la Universidad de São Paulo y ellas en la Universidad Estadual de São Paulo, que se llama la UNESP. Y bueno, el artículo trata de libros de bibliotecas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Buscaron comprender las bibliotecas de 2 escuelas normales. La Escuela Normal de São Carlos y la Escuela Normal de Piracicaba, 2 ciudades del interior de São Paulo, ¿no? Del estado de São Paulo. Entonces, buscaron comprender cómo se organizaron las bibliotecas de estas 2 escuelas para comprender cuáles ideas y cuáles propuestas pedagógicas circularon la formación de los maestros en estas 2 escuelas, ¿no? Y el capítulo 4, que está
de autoría de Eloísa Helena Pimenta Rocha y Vivian Batista da Silva. Eloísa Pimenta Rocha es de la Universidad Campinas, Unicampi, y Vivian Batista de la UPI. Y se intitula Indicios de la circulación internacional de los saberes pedagógicos, las lecciones de Faría de Vasconcelos, leídas por los educadores paulistas. Faría de Vasconcelos es un educador, un profesor de portugués, de Portugal, pero estaba involucrado también en el movimiento de la Escuela Nueva. Entonces, lo que hacen ellos es buscar los rastros, las huellas de las lecturas que fueron hechas en Brasil del trabajo de Faría de Vasconcelos. O sea, cómo circularon las ideas de Faría de Vasconcelos en el ámbito educativo de Brasil en los años 20 hasta los años 40 más o menos. Bueno, esta es una idea más o menos general de los 3 capítulos y ahora paso la palabra a mi compañera. Mira, espera que tengo que... Sí, yo no tengo... mira, acá ustedes tienen todos los autores y unas pequeñas biografías, y acá aclaro una sola cosa: ya no soy más vicedecana de la Facultad de Educación, ya no soy más decana del Instituto de Estudios Brasileños también de la USP, y ahora soy una feliz profesora jubilada. Y acá, por lo fin, abajo de todo está el link para los libros abiertos de la USP. Bueno, gracias. Buenas tardes, es un placer estar aquí. Y como historiadora de la educación, por supuesto, es algo emocionante visitar el lugar. Muchas gracias por la visita. Voy a decir unas palabras con respecto al libro que están en la introducción. Nosotros tratamos la circulación del conocimiento y los procesos de recepción de las diferentes corrientes desde varias perspectivas y lo que decimos con muchas texturas. Queremos saber cómo la escolarización, la escuela, organiza la experiencia humana dentro de un contexto regional, nacional y colonial, y considerando también agendas coloniales, muy importante en el caso de Canadá. Y a su vez tenemos en cuenta las respuestas que se elaboran a movimientos reclamando derechos, sean movimientos de tipo nacional o de corte internacional. Y estos movimientos y sus traducciones, entre comillas, ocurrieron en coyunturas internacionales muy complejas, desde la Primera Guerra, la Segunda, la Revolución Mexicana, etcétera, etcétera, todo a lo largo de la centuria, y llegamos a los años 60, los largos años 60, y pasado todo el movimiento de disidencia global, nos movemos al neoliberalismo y a la educación tecnológica. Es importante para nosotros en el norte pensar en todos estos temas. Sentimos que estamos viviendo un movimiento orwelliano, nihilista, es un proyecto de Estados Unidos que afecta profundamente al Canadá y que está cambiando la arquitectura del mundo, incluso la noción de circulación de ideas. Así que tuvimos muy en cuenta cómo todo esto afecta a la educación y el rol en la formación del cuerpo político y el cuerpo civil. A su vez, ustedes van a ver en el libro, hay una gran preocupación por desarrollar paradigmas que sitúan a la humanidad con una perspectiva mucho más amplia en relación a nuestra tierra, al universo. Cuestionamos antropocentrismo y lo van a ver en el libro. Y se genera una concepción que abraza la continuidad con la naturaleza.
la expansión de los derechos democráticos y las nociones de inclusividad, identidad, que son en este momento muy desafiados en los Estados Unidos, nos mueven a la formulación de una visión de la educación, un lenguaje de la educación que sea éticamente defensible. Y esto es una cuestión bastante urgente. Así que estos libros son importantes en ese sentido. Bueno, ella explicó la división de la colección y es importante decir que nosotras trabajamos juntas y que alineamos a las contribuciones con un entendimiento del transnacionalismo, no solo como redes, como networks, sino teniendo en cuenta, y eso lo hace muy bonito en su capítulo, a los grupos y los individuos, cómo se conectan, y las varios readings, lecturas, síntesis de ideas, y los procesos o espacios conceptuales en todo ese movimiento hacia la traducción, en la recepción de ideas. La parte 1 contiene el capítulo que ella relató, que es escrito en inglés. El número 2, el capítulo 2 de la parte 1, es mío y está en español. Es un estudio de larga duración, es una síntesis contextualizada de la formación de maestros en el Canadá inglés, y el análisis se hace en la intersección con corrientes de pensamiento internacionales y transnacionales. Se centra en la preparación de maestros a la luz de las adaptaciones refractarias de corrientes ideológicas e intelectuales, y intersecting con lo regional y lo nacional en Canadá. Explora las tensiones recurrentes que genera el Estado colonial, la búsqueda de una identidad de parte de los grupos subordinados dentro de un esquema etno-religioso y una identidad fuertemente religiosa, con el caso del Canadá francés hasta mediados del siglo XX. Hay reclamos del uso de lengua y la recreación de la identidad canadiense después de la Segunda Guerra. Canadá recién tiene su carta de identidad, digamos, llamémosla así, en 1947, cuando los canadienses pasan a ser ciudadanos canadienses, ¿no? Y no británicos. Entonces, ese capítulo se mueve a través del tiempo, recrea los movimientos sociales, la búsqueda de derechos civiles, la poderosa voz de las naciones indígenas. Y a su vez, hacia el final, considera cómo los educadores tienen que enfrentar esas nociones de identidades fluidas que aparecen en el mundo posmoderno y cómo las facultades se tienen que adaptar. La parte 2 pertenece a ti, ya la has explicado. La parte 3 es Johnny Kelmo Saldívar, que está aquí, Gonzalo Jover, Patricia Quiroga y Alba Torrego González. Ellos son los autores. ¿Quieres decir unas palabras de tu capítulo? ¿No? Sorpresa. Bueno, yo lo tengo aquí resumido. Los autores investigan desde 1970 la promulgación de la Ley General de Educación a 1978, que es el año de la Constitución, después de la muerte de Franco en 1975. Exploran las diferencias entre los planes de 1950, inspirados por una pedagogía cristiana, y los de 1967, que están expresados en la Ley de Educación, Enseñanza Primaria.
No, La Ley General de Educación, que ya se está entonces Ley General de sí, lanzando. aquí está educación, Vale. ilustrando la transición al programa de 1977, acentuando la parte pedagógica, ¿no? Y didáctica, y con menos énfasis en la ideología. En el plan de estudios de 1977 intenta generar algo de homogeneidad y sus requerimientos básicos tienen como punto de referencia la teoría del capital humano, que era lo que dominaba. A través, le sigue un capítulo de Tom O'Donoghue, es decir, que nos movemos en espacio y tiempo a una locación diferente, geográfica e históricamente. El título es, todo esto está en inglés, un movimiento a la interdisciplinaridad en la educación de maestros en el oeste de Australia. Y este capítulo, que es muy interesante, enfoca en la Universidad de Murdoch, que se establece en los años 60, hacia fines de los 60, y fue pionera en la relación entre teoría y práctica, y lo hicieron a través de una aproximación interdisciplinaria. Por ejemplo, se borran la línea que delimita, debo decir, estudios de currículum y otros componentes profesionales del programa. Después de examinar este paradigma, O'Donoghue ayuda al lector, a los lectores, a entender las debilidades del modelo y las tensiones que emergieron de su aplicación. La parte 4 está muy dedicada a las cuestiones del ambiente. Se titula Teacher Education and the Climate Crisis y nos habla del entendimiento y el papel que se tiene del papel de la educación a través de la escuela en esta cuestión de la crisis climática y la pérdida constante de biodiversidad. El capítulo 7 es escrito por Laura Sims, que fue mi alumna, y Marie-Hélène Desmarais, y se titula Facilitando lo posible. Y son planes actualmente para la inclusión a través de enfoques que se basan provienen, debería decir, de la comunidad y del ambiente. Argumenta por un nuevo estilo de vida, de una manera de aprender diferente, de aprender a cambiar nuestras actitudes. Y por supuesto, uno de los autores, sobre todo si hablamos de Canadá, presta particular intención a la integración de las perspectivas indígenas y los usos de comunidades, espacios naturales, comunidades indígenas y espacios naturales en la clase. El capítulo 8 es un capítulo sobre la investigación, la sostenibilidad en educación y en educación de maestros en Canadá. Y es Alice Scopin, un momento, Alice tiene otro nombre también, Kennedy. Sí, ya, aquí está Scopin. Argumenta que las universidades canadienses no están usando los recursos que ofrecen las facultades de educación, que pueden proveer mucho más con respecto al diseño de currículum, a la pedagogía innovadora en relación al ambiente y a la sostenibilidad. Este capítulo tiene varios autores, no es solo Alice Kennedy, Scopin Kennedy. Aquí habla también de la participación de los decanos de las facultades de educación. El capítulo 9 es también de estas cuestiones del ambiente, del medio ambiente, los cambios climáticos. El autor es Christopher Beeman y es muy interesante porque es una reflexión, primero de tipo personal,
se llama Amada Tierra y Cielo, y busca la relación entre educación de maestros y un mundo herido, ¿no? Un mundo natural herido. Es muy bonito, es una narración basada en la experiencia, las interconexiones entre lo humano y el medio ambiente y el mundo natural. Y él ha tenido una larga relación con los indígenas y con los que llamamos elders, son los mayores que brindan conocimiento y sabiduría en las comunidades. Y él trata de crear una relación sostenible con el mundo natural. El último capítulo, mi estudiante Peter Glinos, Teacher Education and the Irruption of Artificial Intelligence, educación de maestros o formación de maestros y la aparición, la irrupción de la inteligencia artificial. Esta parte de Peter Glinos tiene un solo capítulo que se titula What kind of teacher? ¿Qué clase de maestros vamos a entrenar? Presta mucha atención a la inteligencia artificial generativa, en historia de la educación a la luz de las alternativas, de la educación alternativa y de los críticos sociales. Es decir, él presta atención a la enseñanza de la historia y cómo relacionar la enseñanza de la historia a una perspectiva crítica y también a enfoques de educación alternativa. Es un capítulo fascinante que trata de ese espacio que todavía está vacío, sobre todo en Ontario, entre el advenimiento de la inteligencia artificial y el currículum de la enseñanza de la historia, y hemos trabajado juntos en la enseñanza de la historia. Nosotros esperamos que el libro genere interés y despierte muchas preguntas. Es simplemente una primera aproximación a un tema muy complejo. Yo quería agregar, nada más que registrar, que los coautores de Alice Kennedy son Hilary Inwood y Karin Villemagne. Gracias. Vale. Muy bien, pues no sé si preferís que abramos un turno de preguntas ahora para todas las personas que están asistiendo ahora al evento, ya que tenemos aquí la oportunidad de tener a Diana y a Rosa. Sí, o si no pasamos al otro libro y luego o pasamos al otro libro, preguntas. claro, porque esto no lo hemos dicho antes, entonces vale. Quizás dejamos las preguntas para el final y pues vamos con la presentación del segundo libro. En este caso, el libro Rethinking Freire and Illich, bueno, en el cual pues van a intervenir Rosa y John. Ha sido recientemente pues premiado con el premio CAFE, ¿no? Es uno de los premios pues, más prestigiosos de Canadá en cuanto a publicaciones. Entonces, bueno, por mi parte lo dejo ahí. Vale. ¿Empiezas tú, Rosa? ¿Empiezo yo? Sí, yo voy a empezar. Este es el libro Rethinking Freire and Illich. Es publicado por la Universidad de Toronto Press. Es producto de una grant, de una beca de investigación del Consejo de Ciencias de Canadá, que se llama Connection Grant, y nos reunimos en ese momento, había COVID, vía Zoom, y presentamos, discutimos los varios capítulos. El diseño del libro tiene que ver mucho con la forma en que fue diseñada la propuesta de beca de investigación. El libro recibió el premio de la Asociación Canadiense de Fundamentos de la Educación, que se llama, nosotros le llamamos CAFE, y fue hace poquito, a principios de junio. Tuvo reviews muy, muy buenas
fue una decisión unánime, que fue muy lindo. Y el libro en sí es un producto también de colaboración. Por ejemplo, es no solo el grupo de Theory and History of Education, DEAR, que ustedes pueden encontrar en el internet, sino también el grupo de St. Michael's, University of St. Michael's College, donde está el otro coeditor, que es Michael Attridge, Universidad de Toronto, y que es la casa de una facultad muy distinguida de teología. Y se hizo así en colaboración porque debajo de todo este trabajo de estos autores, por supuesto, hay una fuerte influencia católica. Así que, además, el Consejo de Ciencias exigía colaboración con alguna comunidad, así que se invitó a la comunidad de monjas Our Lady of the Missions, Nuestra Señora de las Misiones, porque ellas trabajan mucho en las cuestiones del ambiente, con los indígenas, hacen un trabajo con los refugiados y demás. Y por supuesto, se trabajó con el civic culture, la cultura cívica y ¿cómo le llaman ustedes? Las políticas educacionales que dirige Johnny Helmo. Entonces, son los 3 grupos de investigación y la comunidad. El libro fue publicado con una beca de la Federación para las Humanidades con fondos provenientes del Consejo de Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá. No sé si a este punto, pero la pregunta central, y eso fue evidente durante el proceso de adjudicación, bueno, ¿qué tiene de original este libro? Bueno, varias cosas. No sé si John quiere hablar un poco más de eso, pero aparte de los enfoques que son interdisciplinarios, aparte de eso, interrogamos a Freire, interrogamos a Illich, a la luz también de desarrollos contemporáneos. ¿Cómo se lee hoy en relación a género? ¿Cómo lo leen los indígenas? Hay una investigadora indígena que investiga eso, que lee a Illich, lee a Freire. Ella lee más a Freire que a Illich. Está la gente de tecnología que ha desarrollado instrumentos y usan el concepto de convivialidad de Illich. Es decir, que se presenta a Freire y a Illich desde una perspectiva contemporánea, ¿no? Cómo lo lee nuestra generación. Al mismo tiempo, en la primera parte hacemos un recuento histórico, se contextualiza a Freire y a Illich, pero se los contextualiza usando fuentes primarias, ¿sí? Desde las primeras cosas que Freire escribió, Illich and so on. La parte de Freire está publicada también en español, si la quieren leer, en una revista chilena. Illich trabajamos juntos muchos años. Y bueno, no sé si quieres hablar de las partes, de lo que tú quieras, del libro, y yo vuelvo. Antes de pasártelo, quiero decir que esto influyó mucho también en la adjudicación, que los capítulos están divididos por las obras de arte del artista Alan Wilkinson. Son fotografías usando un método especial, que es el Claude Glass, y hace una detallada introducción explicando el método y lo que significa para cada capítulo la fotografía. Vale. Bueno, comento algunas cuestiones antes de meterme un poco a comentar elementos del libro. Sí quería agradecer la acogida que hemos tenido aquí en la Institución Libre de Enseñanza, agradecer a Carlos, que ha dado las primeras palabras y que nos ha recibido de forma fenomenal. Hemos tenido una visita estupenda también aquí en la Fundación, y agradecer todo lo que envuelve a esta presentación, y también a Laura, que está como moderadora
y que cuando le lancé la propuesta aceptó sin pensarlo 2 veces. Y yo lo que voy a comentar sobre este libro son las impresiones que me han ido quedando con el tiempo de lo que es un trabajo que ha sido muy minucioso, que ha sido un trabajo artesanal, que inicia con un seminario monográfico sobre 2 autores, podríamos decir, clásicos de la educación del siglo XX, y que da como resultado algo material que se puede tocar, que es un libro al que, bueno, desde que nació le tuve cariño, y ya cuando está con nosotros, ya lleva un tiempo, pues le sigo teniendo aprecio como objeto material. Con el tiempo es cierto que este libro para mí representa un cruce de caminos, o podría leerse como un cruce de caminos en varias capas. Este cruce de caminos yo lo veo así en la medida que es un libro en el que se estudian 2 autores, es el cruce de 2 autores. 2 autores como son Ivan Illich, como es Paulo Freire, que desarrollan prácticamente su vida y su obra en el siglo XX. Nacen a principios del siglo XX y fallecen a finales del siglo XX, Illich unos añitos todavía del siglo XXI, pero vamos, el recorrido de su obra se enclava en la segunda mitad del siglo XX, de su trayectoria intelectual. Y lo que nos planteamos desde el principio, yo me acuerdo de las primeras discusiones con Rosa planteando el libro, era la posibilidad de hacer un libro con 2 autores cuya obra había tenido mucho peso en unos años muy concretos, estamos a finales de los años 60, principios de los años 70, y que además podíamos ubicar como una especie de año que marca el hecho de que se hubieran cumplido 50 años de la publicación de 2 libros de referencia para la filosofía de la educación y la educación en general, como son Pedagogía del oprimido y The Schooling Society, la sociedad desescolarizada de Ivan Illich. Y pensábamos que era buen momento para volver a poner la mirada en estos libros, habiendo transcurrido 5 décadas de la publicación. Y pues veíamos que en las ciencias sociales, en las humanidades en general, habían pasado muchas cosas que nos permitían lanzar otras miradas a la obra de estos autores, siendo muy conscientes de que nuestra perspectiva no es la de realizar un juicio de valor sobre las obras o realizar una crítica descontextualizada de lo que estos autores escribieron y significaron en su época, porque significaron mucho, y significaron mucho en un momento histórico muy concreto. De ahí que este cruce de caminos que planteamos entre 2 autores tenga otra capa, que es un cruce de perspectivas. Es decir, son perspectivas históricas, filosóficas y teológicas. Son autores que significaron mucho para la historia de la educación, pero que demandan de una lectura de fundamento histórico, de una lectura de fundamento filosófico, y lo que era posiblemente más novedoso es que hubiera una lectura también teológica. Si ponemos sobre la mesa la obra de Freire y de Illich, cualquier acercamiento que intentemos hacer a sus textos no puede poner al margen que eran personas vinculadas a diferente nivel con la Iglesia Católica en un momento muy concreto de la historia de la Iglesia Católica en el siglo XX. Estamos hablando de los años posteriores al Vaticano II, años de muchos movimientos dentro de la Iglesia Católica, y en muchos de estos movimientos estos 2 autores tuvieron cosas que decir. Algunos salieron un poquito mal parados, como el caso de Illich, que le llamaron la atención desde el Vaticano para que se retractara de ciertas acciones y ciertos discursos. Él luego usó sus poderes dentro de la Iglesia también para confrontar a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Claro, cada quien usa sus poderes en la medida que puede. Y esto es parte, ¿no?, también de entrar a estudiar a unos autores, ver que eran seres humanos que tenían conflictos con las instituciones en las que participaban, conflictos que les llevaban a su vez a dar giros en las temáticas que afrontaban. No podemos entender Illich escribiendo sobre educación sin Illich en conflicto con la Iglesia Católica. Deja de escribir sobre la Iglesia Católica porque le llaman la atención desde la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y se pone a escribir de una perspectiva apofática, ¿verdad?, sobre la Iglesia, pero hablando de educación. Es decir, bueno, son procesos que nosotros intentamos analizar y tener en cuenta, pero es también para proyectar el análisis desde la perspectiva más del siglo XXI.
Y un poco esta es la idea. Obviamente el cruce de caminos que yo decía se completa teniendo en cuenta que es el cruce de perspectivas de gente, de investigadores que estamos en diferentes países también trabajando. En el libro hay investigadores de Canadá, de Chile, Estados Unidos, Brasil, Australia, España. Es decir, somos un cruce de caminos que nos reunimos en un lugar, en un momento determinado, para poner en relación a dos autores o ver siquiera el golpe de efecto que produce la obra de esos autores en la actualidad. Y por ahí un poco... Es el producto de un equipo internacional. The Theory and History of Education Group es internacional. Y a su vez nos reunimos con ustedes, tú estás en los dos, Diana está en DEAR, aparte de estar en su grupo. Pero una cuestión que llama la atención es que se usaron fuentes los originales para mostrar la relación, por ejemplo, de Freire con los jesuitas en Chile, que no se habían usado antes, pero claro, lo hizo un joven jesuita de Chile, que tenía acceso a los materiales. De Rendíez, Díaz habla de Lonergan y Freire, Gonzalo Jover y David Luque. La parte 2 está dedicada a la teología, a las intersecciones teológicas con el trabajo de Freire y el impacto sobre el catolicismo. ¿Por qué? La recepción de Freire por el episcopado, la conferencia del episcopado en 1968 en Medellín fue muy fuerte y no había sido discutida. Es decir, el libro tiene capítulos de mucha originalidad. Le puedo decir las partes, escribimos la introducción, pero después la parte 1 es un enfoque histórico, es el contexto histórico, y ahí está la pedagogía del oprimido y las sociedades escolarizadas en los largos años 60. Usamos esa definición y hablamos de la contextualización. La parte 2 está dedicada a la teología y ahí está Michael Attridge, que es uno de los primeros, de los mejores teólogos de Canadá. Está Madero, de jesuita, Darren Díaz, otro teólogo, Gonzalo Jover y David Luque hacen un análisis muy interesante de las huellas del judaísmo profético en la obra de Freire, y la congregación de hermanas de Nuestra Señora de las Misiones, que son muy progresistas y de avanzada, ellas analizan cómo leyeron a Freire y cómo lo aplicaron. La parte 3 es de Freire e Illich y las críticas contemporáneas, ¿no? Así que ahí está el asunto de gender y energy en relación a Freire. Está el asunto de la creación de instrumentos educacionales conviviales en las primeras centurias, Ana Joffre, Boylan, Ibrahim Bouyoussel, crean tools. El pensamiento crítico y la educación en la era digital. Tiene algo muy bonito tuyo y de Patricia sobre el homeschooling, la enseñanza en la escuela. Y hay Josh Cole, que es también del grupo, él habla también del lifelong learning, aprender por toda la vida, ¿no? Y la parte 4, tenemos 2 capítulos sobre la indigeneidad. Y es interesante, allí se generó un debate por la forma en que Lindsay Morcon, indígena, una scholar indígena, que hace en realidad una crítica en el momento hizo de Freire, cómo lee ella como indígena Freire en relación a la agenda. Y la parte 5 tiene algo que no ha sido hecho muy a menudo, y que son los intentos de transformación en Asia usando Freire.
Y ahí hay un capítulo sobre Bangladesh, un exalumno mío, y un capítulo muy interesante de Tom O'Donoghue, que está aquí, sobre la influencia y el legado de las ideas de Freire en la educación de adultos en Timor-Leste. Y tenemos también un epílogo por un filósofo que yo diría es el filósofo número 1 de Canadá. ¿Quieres seguir diciendo algo? No, yo creo que igual lo mejor es que Sí. podamos también escuchar si hay preguntas o cuestiones que... A mí me parece buena idea porque quizá ya llevamos casi 1 hora de exposición de los libros y pues es una oportunidad tener aquí a los autores. No sé si hay alguna pregunta, si no yo podría romper un poquillo el hielo. Es importante que nos pregunten. Si no, pues yo os lanzo una pregunta. Bueno, a mí me parece interesante, ya yo creo que más o menos John ha situado un poco pues, el libro y el proceso, ¿no?, en el cual pues, creáis el libro de Rethinking Freire and Illich. A mí me parecería interesante que indagáramos pues, en esta idea de la necesidad de repensar, ¿no? ¿Por qué repensar? Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta sería, ¿por qué repensar a Freire y por qué repensar a Illich y por qué repensarlos en conjunto? Esa sería como la tercera en realidad, ¿no? Porque me parece muy interesante. Creo que el libro está diseñado con una idea que no solamente es teórica, es estética, ¿no? Como ha explicado Rosa también, un cruce de caminos, ¿no? Entonces, ¿cómo respondéis ante estas 3 cuestiones que están en la portada, ¿no?, del libro? Sí, mira, te voy a contestar. Todo esto de repensar creo que es una práctica interesante, una práctica pedagógica, repensar. Cuando estamos hablando de autores clásicos, es bueno volver a los clásicos. Creo que Freire y Illich tienen algo de clásico. Pero claro, ¿qué es esto de ser un autor clásico? Yo me acuerdo una vez que... Bueno, yo me he formado con los jesuitas en la Universidad de Deusto. Y una vez un profesor, que era jesuita, nos daba alguna asignatura de pedagogía, nos explicó lo que era un clásico. Y dijo, mira, un clásico es como el Cid campeador, que una vez muerto sigue ganando batallas. Es conocido que el Cid campeador pues es bueno, un héroe mitológico de la historia de España que participó en la mal llamada Reconquista, pero el mito era que el Cid campeador, solamente con que apareciera sobre el caballo el cadáver del Cid campeador, pues ya todos aquellos que iban a batallar echaban a correr, porque solamente le veían y seguía ganando batallas una vez muerto, ¿no? Los clásicos tienen eso, que incluso, bueno, Illich, Freire han fallecido, su obra ya está escrita, pero una vez muertos siguen ganando batallas. Es decir, que aparecen cosas tan increíbles como es la inteligencia artificial, cosas que nunca pensaron Freire e Illich, y no podemos tampoco extraer grandes conclusiones a partir de la obra de ellos, pero de repente volvemos a estos libros y encontramos pistas que nos ayudan a interpretar cosas que están pasando. Pistas. Luego hay que contextualizarlo y hay que hacer un análisis detenido de qué es lo que escribieron en su contexto dentro de unas convenciones lingüísticas. Pero yo creo que el hecho de que este título sea Rethinking Freire and Illich es volver a estos clásicos sabiendo que tienen cosas que decir, pero que hay que leerlos muy bien dentro de su contexto para hacer un análisis riguroso de las ideas que hay ahí y luego poder ver la foto en movimiento, ver cómo esas ideas tienen un recorrido y nos pueden ayudar a interpretar cosas. Pero son como motores, ¿no?, que ayudan a seguir manteniendo activa el debate, la conversación con estos autores. Rosa, habías... Ya, hay diferentes maneras de enfocarlo. Hay muchas lecturas, por ejemplo, de Freire, a quien tuve la oportunidad de conocer y con quien conversé mucho, hasta le cociné empanadas sin sal, pero muchas de las lecturas que se hacen son, ¿cómo decir?, muy subjetivas, y lo cual en el mundo posmoderno no ha sido un gran problema, pero
se ve en Freire lo que Freire no tenía. Por ejemplo, se habla mucho ahora de que, sí, Freire era muy feminista. Bueno, es decir, y te explican, ¿no?, en el texto y demás. Es decir, hay muchas lecturas que los usan como símbolos, como signos, ¿no? Para decir, bueno, esto es muy bueno, está inspirado en Freire, o también ocurre con Illich. Lo que a mí me llamaba la atención de Illich, yo asistí solo a un seminario como este. Illich estaba allí, habló, tenía una camisa blanca y se movía y mucho, y estaba Méndez Arceo, yo estaba sentado allí, ¿no? No hablaba mucho, el que hablaba era Illich. Y bueno, a su vez, Illich se convierte en cierto momento en una inspiración para los anarquistas, porque él, por supuesto, se oponía al Estado. Me llamaba mucho la atención porque, claro, en mis tiempos ya había leído a Illich y demás, que desde una perspectiva en los años, soy vieja, ¿no?, de estos años tempranos, años 70, en los 80, y no me parecía tal cosa. Y realmente la explicación está en la relación intelectual que él tenía con el neomedievalismo, que se acentúa a través de Maritain. Maritain, a su vez, inspirado por Meonio. Es decir, ellos la Iglesia tenía una posición de crítica hacia el Estado y estar lo más separado posible, ¿no? Así que es interesante, nosotros buscamos las raíces católicas del pensamiento de Illich, no solo de Freire. Freire, por supuesto, es muy obvio también en los dos casos. Así que hay muchas lecturas que están un poco recreadas, y es normal, pero hay gente, por ejemplo, que te habla de Freire o de Illich y no ha leído. Realmente han leído solo Pedagogía del Oprimido, ¿te acuerdas en una de las reuniones? Pedagogía del Oprimido o de Schooling Society, y eso no es suficiente para entender el pensamiento, pero sí les puede servir de inspiración, como bien dijo él. La otra cuestión que es importante, lo hablo como una persona que vivió esa época, Freire tenía un proyecto ético de sociedad, una noción de democracia radical bastante mal definida, o no bien definida, digamos. Venía de una línea desarrollista, se radicaliza en Chile. Illich, nosotros, ¿cuántas veces lo hablamos? Illich no tenía una visión de cambio social, criticaba. Así él era incluso nunca apoyó a la teología de la liberación, mientras que Freire estaba inmerso en la teología de la liberación, sino que él abría espacios. ¿Te acuerdas cuando estudiábamos Brasil? Que él abrió espacios para reuniones, para que la gente hablara, y en Cuernavaca y demás, pero él no tenía un proyecto. Criticaba la Alianza para el Progreso, sí, criticaba el imperialismo, pero él no tenía un proyecto de sociedad porque veía a la Iglesia como una fuerza espiritual, mientras que Freire la veía de otra manera, una fuerza transformadora, ¿no? Así que es un proceso muy interesante y todavía falta analizar las interpretaciones que hay ahora. Podemos... ¿hay alguien que tenga alguna pregunta? Yo puedo poner otra pregunta en la mesa. Dale. ¿Por qué Teacher Education? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué Teacher Education? ¿Por qué la educación del profesorado? ¿Por qué necesitamos este libro en este momento? ¿Quieres tú? ¿No? Pues sí. Diana o Rosy. Sí, nosotros. Diana. Sí. Bueno, cuando pensamos, bueno, este libro, como el otro, también es el resultado de un encuentro, ¿no?, que hicimos
sobre el tema, bueno, que íbamos a hacer. Sí, te iba a decir. Sí, que íbamos a hacer sobre la educación de maestros, de profesores, y que resultó que no pudimos hacer por otras cuestiones que no nos salieron, bueno, el apoyo, ¿no? Sí. Entonces, y ahí ya teníamos reunido todos los textos y nos interesaba justamente discutir las cuestiones que están asociadas a la educación de profesores en los días de hoy, ¿no? Porque hoy hoy por ejemplo estábamos hablando justamente de esto en el seminario que tuvimos ahí en la Complutense, sobre la importancia de los maestros en la organización de la escuela, la promoción de los alumnos, en una educación más igualitaria, ¿no? Más inclusiva. Pero además de esto, la formación de profesores no es solo lo que puede sostener una acción de los profesores, ¿no? Estábamos hablando de todas las condiciones que están asociadas a la formación de profesores, desde los cursos, de las facultades, pero también de las condiciones de trabajo. Entonces, pensar en la educación de profesores, de pensar las condiciones concretas en las cuales los profesores trabajan, ¿no? Y todos los desafíos con los cuales ellos se deparan en los días, ¿no? En todos los días que trabajan. Entonces, las cuestiones que son más actuales, inteligencia artificial, la crisis ambiental, pero también los logros a lo largo del tiempo que la formación de profesores fue ganando, digamos así, cómo se fue corporificando los textos. Por ejemplo, ahora estamos hablando de Nietzsche, Paulo Freire, pero cómo se hicieron las bibliotecas de profesores, cuáles son las lecturas que los profesores tienen, cómo esto se fue construyendo a lo largo del tiempo, cómo influyó, por ejemplo, todo el movimiento de la escuela nueva, porque tuvo una influencia muy grande en la formación de los docentes. Hoy estábamos hablando con Tom sobre Calvin Berroni, ¿no? Y claro, y cómo él estaba en uno de sus artículos, decía que el movimiento de la escuela nueva surgió en el mismo momento en que los departamentos de educación fueron asociados a las universidades. Entonces, cómo esto se fue construyendo una biblioteca fundamental de formación de docentes que apoya a muchas de las de los cursos hasta los días de hoy y apoya muchas de las ideas. Entonces, nuestra idea al organizar este libro fue poner en relación los desafíos que tenemos hoy cuando maestros en la formación de docentes y la perspectiva histórica desde una mirada transnacional, porque así también percebemos cómo algunas cuestiones que están en Brasil también están en España, también están en Canadá, también están en Inglaterra, por ejemplo, y cómo estas cosas están construyendo la manera como hoy trabajamos la formación de maestros. Entonces fue un poco este propósito más largo de comprender la formación de los maestros a lo largo del tiempo y las cuestiones actuales y cómo estas cosas dialogan entre sí. Ya, el otro punto es que todo el siglo XIX y ya desde fines del siglo XIX, el siglo XX, se da lo que se llama un proceso de educacionalización del mundo. Se educacionaliza todo. Es decir, todo es resuelto o puede ser resuelto por la educación. Y realmente la educación entendida como escolarización tomó mucha fuerza, por supuesto, junto con el desarrollo del Estado-Nación. Es decir, que la educación, hablando de escolarización, se convierte en un instrumento político más. Y
nosotros vimos, por supuesto, entendemos eso todo muy bien, y se da esta preocupación por la escolarización, la educación compulsiva, etcétera, etcétera, junto con un desarrollo industrial muy grande, con gran desigualdad social, con la búsqueda de formas de controlar la situación. Chicago era, por ejemplo, Peter es de Chicago, donde Dewey estaba a fines de la centuria, principios hasta 1903, situaciones sociales muy complejas. Y se veía, se empezó a ver a la escolarización como una manera de controlar esos problemas, y eso se ve muy bien a principios del siglo XX, sobre todo después de la Primera Guerra, cuando empiezan toda clase de huelgas en todo el mundo por la situación económica que se genera. Esa es de una dimensión, yo estoy dando otra dimensión para no repetir, pero en realidad la escuela se convierte en una agencia del Estado, en una agencia para colonizar, en el caso de Canadá, y otros lados, por supuesto. Canadá, yo estoy allí, estudio Canadá, una agencia para colonizar, una agencia para crear un sujeto político, un ciudadano que sepa controlarse, que aceptar las leyes, que sepa manejarse, y a su vez, por supuesto, que se trata de crear consensos y hegemonías, y sobre todo controlar la insubordinación que surge muy a menudo. Entonces, la manera en que yo veo el cruce con las ideas internacionales, surgen a diferentes momentos ideas, bueno, que son un poco producto de la época. Por ejemplo, el movimiento del idealismo al pragmatismo, que se produce a fines del siglo XIX. Bueno, si uno lo analiza, lee el contexto, bueno, tenía que pasar, porque no conjugaba como paradigma. Así que surge el pragmatismo, por ejemplo, en Estados Unidos, y se expande como una respuesta que incluso tiene una dimensión política y práctica. A su vez surge el experimentalismo en psicología. Bueno, claro, era una respuesta a cuestiones que surgían. Entonces, y hay movimientos en contra y movimientos a favor. Y nosotros lo que tratamos fue de movernos con todas esas corrientes que surgen en diferentes partes. Por ejemplo, tenemos el Progressive Education a fines de la centuria, a principios, pero están también los anarquistas con sus escuelas, los socialistas con sus escuelas. Y el énfasis siempre está en lo que toman las agencias estatales, no va a ser el anarquismo, en las teorías de las escuelas modernas, sino las teorías progresistas, y las adaptan. Sí, yo para complementarla. Yo estaba pensando, claro, la formación de maestros como tema. Estamos en un lugar que es lo suficientemente relevante en ese sentido. Si pensamos que a escasos metros de donde estamos vivía Cossío y Giner de los Ríos, yo creo que hay muchas aportaciones que realizaron tanto Giner como Cossío a la educación, a la filosofía de la educación, al pensamiento pedagógico en España, pero yo siempre que leo alguno de sus trabajos tengo la sensación de que algo recurrente en los textos de estos dos referentes de la institución libre de enseñanza es que pusieron énfasis en que cualquier cambio educativo pasaba por poner la atención en la formación de maestros, que era inevitable. Esto está muy presente, y aquí tengo que hacer un poco de patria. Yo soy de Bilbao, y una de las conferencias más importantes que da Cossío es precisamente en 1905 en el auditorio de la Sociedad Filarmónica de Bilbao, que es un edificio precioso, modernista, pequeñito, muy cerca de la Plaza Moyúa, y fue invitado Cossío porque había una exposición escolar, y le invitaron a él, a Unamuno, a Concepción Sáez de Otero, me falta alguno más, estoy hablando todo de memoria.
Y en la clausura del evento participa Cossío, que era director del Museo Pedagógico Nacional, para reivindicar dos cosas. Una, que estaba viendo en Bilbao una ciudad moderna, una ciudad donde había muchos cambios. Además, él venía de un viaje por San Luis, en Estados Unidos. O sea, venía de ver procesos de industrialización en Estados Unidos, llega a Bilbao, ve una ciudad moderna, industrializada, que apuesta por la educación, y lo que reivindica en ese auditorio, en ese momento, es: está bien apostar por la educación, pero el centro, el motor que debe mover toda apuesta de cambio por medio de la educación es la formación de maestros. Si no atendemos eso de forma específica, todo lo demás se puede ir cayendo a trozos. Esto es muy importante y esto es un leitmotiv en Cossío. Claro, Cossío tiene dos posiciones estratégicas para emitir este mensaje. Uno, director del Museo Pedagógico Nacional desde 1882. Dos, primer catedrático de Pedagogía desde 1904 en la Universidad Complutense de Madrid o Universidad Central. Mi sensación 120 años después es que el tema sigue sobre la mesa. Especialmente en España no es una cuestión resuelta. ¿Se han hecho intentos por reformar los planes de estudio de cómo se forman los maestros? Sí. ¿Han dado resultados tangibles? Si atendemos a lo que hacen los maestros en el aula, de aquí lo digo yo como profesor que visito a estudiantes que están en prácticas todos los años, visito entre 6, 10 escuelas de infantil, donde se ven muy bien los cambios. La constatación es que poquitas cosas nuevas acontecen. Hay mucho aparataje, hay muchas herramientas didácticas en el aula, pero cómo se gestiona un aula, las herramientas que tiene un maestro, no han cambiado mucho en las últimas décadas. Yo creo que con los ojos de Cossío mirar eso es que no se está poniendo suficientemente énfasis en la cuestión de la formación de maestros. Y Cossío decía, la formación de maestros hay que comprenderla en primer lugar. El primer paso es comprenderla. No cambiarla, comprenderla, saber qué es lo que estamos haciendo. Y yo creo que en eso estamos, por lo menos quienes nos reunimos en pequeños seminarios en los cuales discutimos con gente de Australia, Canadá, Brasil, España, Chile, sobre temas de formación de maestros, buscamos una comprensión del fenómeno en sí, desde diferentes ángulos, diferentes trayectorias, diferentes perspectivas, diferentes trayectorias también, diferentes contextos, pero es buscar comprender el fenómeno desde una perspectiva global, que hoy lo discutíamos, desde una perspectiva contemporánea, pero que eso tenga un recorrido a nivel práctico, que eso se pueda ver en la práctica. Es un tema interesante, pero también es un compromiso con nuestra profesión, en última instancia, ¿no? Ver que las cosas se pueden ir cambiando. Y la comprensión es el elemento clave y es algo que está sobre la mesa en España desde hace 120 años, o sea que es un tema con muchísimo recorrido. Yo solo quería agregar que nosotros todos estamos trabajando en facultades de educación y por lo tanto es nuestra misión refletir sobre nuestra propia práctica, ¿no? Y comprender un poco los desafíos que tenemos por adelante y además de esto comprender lo que no comprendemos, porque muchas veces hablamos de los maestros y no conocemos lo que hacen ellos. Entonces muchas veces hablamos de un maestro que lo tenemos ahí en la cabeza como si fuera un maestro imaginario y a veces trabajar sobre la formación de maestros es interrogar qué los maestros hacen todos los días en su clase, ¿no? Para después pensar si cómo estamos nosotros en la formación también, o sea, criticar no solo la formación, pero a nosotros también como maestros. Yo pienso que esto es el leitmotiv de toda esa discusión, pensar a la formación de maestros y pensar a nosotros como formadores de maestros, ¿no? ¿Qué sabemos, qué no sabemos, qué deberíamos saber y bueno, qué tenemos aún que investigar, ¿no? Entonces, un poco... Pero hay una dimensión política que está más allá de todo, en el sentido es lo macro. Por ejemplo, los maestros en Ontario, donde yo trabajo,
tienen que responder al Colegio de Profesores, que es una entidad que regula, acredita. Encima de ellos está el Ministerio de Educación, es decir, está el Estado. Sea una escuela católica privada, sea una escuela pública, el Estado es el que va a conformar el currículum en consultación o no consultación, consultando o no. Les doy un ejemplo. En la época neoconservadora de un gobernador, le llaman aquí, ¿no es cierto?, los premiers, Mike Harris, yo era decana, y era algo terrible, porque las órdenes venían y la Facultad de Educación, lo que dice era muy interesante, porque la Facultad de Educación tenía que cumplir. Por supuesto que nosotros nos rebelamos todos juntos con los maestros. Es decir, hay mucha influencia de tipo política en lo que es el proceso educativo, porque en última instancia es una agencia del Estado. Y precisamente yo presidía una task force, un comité con los gremios, los maestros, el colegio, vinieron el colegio de profesores porque bueno, respondían al gobierno y no querían estar afuera, y demás, las facultades, y elaboramos un documento y lo que se exigía era, bueno, que se rechazaran un montón de cosas, y la influencia de los maestros fue muy decisiva en la elección, y perdió la elección Harris. Es decir, los conservadores la perdieron. Es decir, fue una cosa política muy importante, con mucha repercusión. Muy bien. ¿Tenemos preguntas? Vale, ya. No tengo pregunta, pero tengo... Es que me está resultando muy interesante. Yo a los 4 casi, también a ti, Laura. Porque decía John que hay como siempre una tarea pendiente por reformar la formación de los maestros, que no terminamos de resolver ninguno. Así he visto rápidamente los capítulos de uno y otro. Ha habido una tendencia general hacia entender la profesión del maestro, voy a poner barra profesor porque son dos variables importantes, como un proceso de racionalidad técnica, fundamentalmente. ¿Un proceso de qué? Un proceso Racionalidad técnica. Ay, perdón. Perdón, ¿no? Sí, racionalidad técnica. La formación como algo técnico o la profesión como algo muy técnico. Sí. Estamos en un proceso aquí de reforma de la carrera de maestros de infantil y primaria, con 2 libros blancos, no uno, 2 libros blancos, los dos mirando la profesión muy despolitizada, o sea, como algo sin fundamentos teóricos prácticamente, y sin ningún tipo de sensación de que esas personas son fundamentalmente, pensando en Freire, ¿no? Más que, como tú decías, fundamentalmente actores políticos y éticos, ¿no? Actores ético-políticos o sea, con una dimensión ético-política muy importante. Y esto no está aparentemente en los planes de reforma, ¿no? de la formación de maestros aquí en España. Entiendo que no está prácticamente en ningún lado del mundo. Entonces mi pregunta es, ¿no? O sea, ¿por qué estamos yendo en este camino, en esta dirección? ¿Por qué nos cuesta tanto reclamar que lo esencial de la profesión es un núcleo ético-político y no tanto técnico-solucionista? Y si hay alguna solución a esta deriva en la que ya llevamos como 40 años y que creo que no nos permite ni releer a Freire, ni releer a Illich, ni tampoco entender el pragmatismo de principios del siglo XX. Bueno, estamos en esa situación, ¿no? Que me parece peligrosa, compleja, y no sé si hay alguna perspectiva por ahí, ¿no? Yo rápidamente contestaría con una referencia a un libro, que es el libro El artesano de Richard Sennett. Los seres humanos no podemos pensar que hacemos cosas, aplicamos técnicas y se acabó. Esa no es la forma en la que interactuamos con no entre nosotros, sino siquiera con el mundo material.
Por el hecho de estar haciendo, estamos pensando. Si estamos pensando, estamos elaborando teorías sobre lo que estamos haciendo. Las teorías que estamos elaborando nos llevan a rehacer las cosas. Rehacemos las cosas y seguimos elaborando teorías. ¿Por qué digo esto? Porque seguir poniendo énfasis en la dicotomía entre teoría y práctica, que es lo que hay de fondo en estos libros blancos que están buscando una reforma de los planes de estudios, especialmente del profesorado o de los maestros, maestras de educación primaria, que ha generado una escisión, dos formas de ver el mundo, y que parten de dos visiones de la relación entre teoría y práctica. Esto precisamente en el seminario que estamos haciendo estos días en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense es un tema recurrente cuando hablamos de la formación de maestros. Relación entre teoría y práctica, relación entre práctica y teoría. Si lo entendemos como una dicotomía, yo creo que por ahí no estamos entendiendo las cosas. Si lo entendemos como dos elementos que necesitan retroalimentarse simplemente para existir, yo creo que ahí es cuando podemos empezar a generar un debate sobre la cuestión. Nosotros tenemos la tragedia en la Facultad de Educación, yo creo que es una tragedia, que nuestra facultad en realidad no se llama Facultad de Educación, se llama Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado, que pone de manifiesto que incluso cuando se fundó esa Facultad de Educación no hubo un acuerdo entre todas las personas que lo fundaron para compartir el tipo de relación que había entre teoría y práctica. Quienes defendían la teoría insistían en que debía llamarse solo Facultad de Educación. Quienes defendían la práctica, que era un centro de formación del profesorado. El acuerdo conllevó que hoy el título, que está, según uno entra, es tan largo como Facultad de Educación, Centro de Formación del Profesorado, todo junto. ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo. Y porque unos tiran para un lado y otros tiran para otro. Y creo que esto no quita que para la gente que ha estado trabajando la teoría de la educación estén exentos, digamos, de cualquier tipo de culpa, entre comillas, en este debate. Todo lo contrario. También se ha defendido una pedagogía alta y una pedagogía baja. La pedagogía alta es la que está debatiendo las grandes ideas, las grandes proyecciones de la educación, con una visión más amplia, más global, etc. La pedagogía baja es la del aula. La de hacer cositas, que yo he escuchado decir por colegas que hacen teoría de la educación, los que hacen cositas. Ahí ha faltado comprensión y diálogo. Y creo que, lamentablemente, lo que está pasando con los libros blancos es que está poniendo de manifiesto de que hoy por hoy, si buscamos generar programas homogéneos para la formación de maestros en España, hay una división brutal, yo diría que ahora mismo insalvable, y que requeriría sentarse con calma para mirarnos los unos y los otros nuestras cosas, porque el resultado de todo esto es un impacto negativo sobre lo que pueda ser en el futuro próximo la formación de maestros y maestras en España. Estamos en esas ahora mismo, en una situación muy crítica. Nosotros como historiadores, filósofos, con perspectivas también teológicas, buscamos comprender lo que está pasando. Y desde ahí creo que se pueden hacer cosas. Te voy a contestar primero con una anécdota. No quiero nombrarlo, pero un colega de John vino hace muchos años a la Facultad de Educación, yo estaba en otra provincia, y cuando le preguntaban cuál es tu área, decía teoría. Y me preguntaban a mí, ¿qué quiere decir? ¿Cómo teoría? Es decir, no cuadraba eso con lo que se hacía y con la mentalidad. Recuerdo siempre que y él repetía teoría y demás. Cuando fundamos Encounters, Gonzalo Jover y yo, en el año 2000 o 1999, salió el primer issue en 2000, es un Scopus Journal, Quartile One en History. Le llamamos, hablábamos de teoría, Encounters on Theory and History of Education. Encounters, but teoría y historia. ¿Por qué? Porque había que adaptarlo al mundo de ustedes, ¿no? Ahora he estado pensando últimamente que después de 26 años, 25 o 26 años, podríamos cambiar el título. Le voy a contestar de otra manera.
se produce un movimiento paradigmático fuerte, como usted sabe, que llega a la Facultad de Educación en los 80 o que empieza en los 70, fines de 60, y se produce toda esa tendencia a los skills, a las habilidades que se aprenden, and so on, y un enfoque fuertemente orientado hacia lo que se llama assessment, hacia la evaluación, y se convierte en eso, en la rendición de cuentas. Los organismos supranacionales como el OECD en su desarrollan PISA y todo eso. Por supuesto, las facultades de educación al principio resisten, y usted lo puede observar en los programas, pero pasan al énfasis y se da la relación teoría y práctica muy fuerte con lo que se llama el enfoque reflexivo, reflexionar sobre la práctica y demás, pero al mismo tiempo una preocupación tremenda por lo que llaman en España la rendición de cuentas, es decir, la evaluación, que el maestro que la escuela pueda tener buenos resultados en los test y demás. Todo eso tiene que ver con las políticas educativas que vienen desde arriba. Entonces, ¿qué pasó? Al principio, y cuando me contrataron a mí, contrataban filósofos, contrataban historiadores y demás en las facultades de educación, contrataban gente que trabajaba en relación con los colegas y no había esa separación teoría y práctica, pero que había una preocupación por las concepciones de la educación, por no solo lo que se entendía por educación, sino también por los educational aims, los fines educacionales. ¿Para qué se educa? Y recuerdo Neil Noding, la filosofía, reclamaba, no hay más, ¿no? Fines educacionales, educational aims, objetivos, que sean educacionales, con una concepción ética de la educación. Es decir, que se produjo, al menos en el norte, yo no puedo hablar por España, un abandono de todo lo que tenga que ver con la interrogación de la educación. ¿Qué queremos decir por educación? Y aparece lo que el filósofo Biesta llama el lenguaje un lenguaje de aprendizaje. Así que, incluso en mi facultad, effective learning, es decir, aprendizaje efectivo. Bueno, yo le pregunto en la clase, está Peter que está conmigo en la clase, effective learning, ¿para qué? ¿Qué es lo que aprenden y para quién? Es decir, uno puede aprender a ser un buen ladrón, ¿no? Es decir, no hay un lenguaje de la educación, un lenguaje se reemplazó por un learning language, un lenguaje del aprendizaje. Y eso es muy dominante en las instituciones internacionales y afecta enormemente a la formación de maestros. Vienen los alumnos, quieren conocer el currículum, cómo ser exitosos, qué hacer el lunes a la mañana. Ha cambiado mucho, pero ha cambiado muchísimo en Canadá. Pero yo he sido decana, he enseñado en la Facultad de Educación, he sido decana 10 años, cambió mucho, pero cambió de esa manera, ¿no? Así que, contestando a su pregunta, con el neoliberalismo, bueno, avanzó muchísimo. Entonces, yo quería agregar una otra dimensión, porque Rosa ya dijo que la escuela pública es una agencia del Estado, pero que la escuela sea una agencia del Estado no significa que el profesor o el maestro sea un agente del Estado. Entonces, ahí tenemos que hacer la diferencia, ¿no? Y muchas veces, o sea, yo pienso que hay un saber que es un saber docente, que produjo de un lado de la formación. Pero nosotros quedamos en la escuela de formación de maestros, ¿cuánto? 3 años, 4 años. ¿Sabes cuánto quedamos en la escuela hasta llegar a la escuela de formación de maestros? 15 años. Entonces, muchos de nosotros aprendimos a ser maestros siendo alumnos. Entonces, hay ahí un saber de la práctica que no valorizamos
como un saber importante. Además de esto, cuando los maestros van a las escuelas, ellos comparten con los otros maestros de un saber que es un saber de la práctica. Entonces, primero, pienso que no estamos valorizando suficientemente los saberes de los docentes, con lo cual desvalorizamos a los saberes de la práctica docente. Y con esto dejamos los maestros margen de las políticas internacionales. O sea, a mí me parece que hay aquí un problema que es pensar que solo las escuelas de formación forman los maestros. Hay una cosa que se llama experiencia docente, que yo la trabajo desde el punto de vista de Edward Palmer Thompson, que es el saber que se construye en la misma cultura profesional de los docentes. Y esto nos ayuda a pensar sobre las relaciones entre teoría y práctica, porque ahí sí, vos estás trabajando con un maestro que sea reflexivo, pero para eso tenemos que tener en cuenta que no somos solo nosotros que formamos a los maestros, pero hay una cultura profesional docente que es al mismo tiempo innovadora, porque sí, porque cambia, es dinámica, y al mismo tiempo tradicional, porque se mantienen en las cosas que se parecen o que les parecen a los maestros que funcionan mejor. Entonces, este juego me parece que aún no lo conocemos muy bien y que es al fin lo que sostiene la práctica docente, no lo que aprendemos en las escuelas de formación. O sea, podemos aprender muchas cosas en las escuelas de formación, pero nosotros cuando somos maestros sabemos que cada clase es una clase, cada alumno es un alumno y que las relaciones que establecemos no todas pueden ser experimentadas, digamos, en las escuelas de formación. Entonces, este juego entre teoría y práctica que nos hace mejores maestros. Primero, no pensar que podemos practicar todo lo que tenemos que practicar en la escuela, en la formación. Segundo, reconocer que aprendemos a practicar también afuera de la formación. Y tercero, reconocer que el diálogo con la teoría es esencial para que podamos repensar y continuamente cambiar nuestras prácticas. No hay duda de que hay una cultura, es fan, a mí me gusta esto, porque vemos todas las dimensiones. Tenemos poco tiempo ya, estamos llegando ya como al final del evento, así que yo os invito a hacer, si queréis, como una pequeña intervención. Rosa, puedes hacerla muy pequeñita y muy breve, porque ya pues hemos llegado pues al momento de cierre. Pero por supuesto, una pequeña intervención yo creo que podemos. Que no hay duda de que hay una cultura docente que se desarrolla en la clase, sí, yo estoy de acuerdo, pero a su vez los maestros constantemente se quejan, sobre todo tú fuiste decana, uno está en contacto con los gremios y con los maestros constantemente, se quejan de las tremendas presiones que sufren. Entonces, y una de las presiones tiene que ver, no siempre, pero en muchas circunstancias, con la carencia de libertad que sienten, ¿no? Son evaluados muchísimas veces, cada país tiene sus políticas, ¿no es cierto? Y ustedes tienen otro tipo de esquema en este momento. Pero sí, es muy importante considerar la experiencia y hay muchos estudios fenomenológicos, como tú sabes, que discuten eso, pero a su vez no podemos olvidar lo macro, ¿no? Sí, sobre todo pues ahora además en un momento en el cual la tecnología pues es fundamental y donde, bueno, yo observo muchos de mis estudiantes, ¿no?, en la propia facultad, que de alguna manera buscan inspiración, por ejemplo, en redes sociales, donde no hay libros clásicos como el que hemos traído hoy, o libros que, bueno, se dedican precisamente a repensar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hemos pasado un buen momento juntos y juntas y os agradezco pues la presentación del libro. John, Rosa, Diana, muchísimas gracias. Lo dejamos aquí. Muy bien.